¿Mamá? Vamos, mamá, vamos a llegar tarde. Soy trabajadora del campo y formo parte del 60% de la población que depende del SIS, el seguro médico básico del gobierno. Por aquí solo tenemos un centro médico. Yo tengo un trabajo formal. Soy maestra y por eso tengo la posibilidad de ser tratada en el nuevo hospital, porque tengo el seguro de salud, que es pago por mi trabajo. Pero me preocupo. Tanta gente está perdiendo su trabajo. ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo y con él mi seguro médico también? Con el salud puedo tener una mejor atención. Tengo más servicios clínicos, tengo más servicios hospitalarios también, pero solamente el 30% de los peruanos tenemos este seguro. La pandemia afectó especialmente a quienes venimos de zonas rurales como yo y tenemos bajos ingresos. No había oxígeno en los hospitales y fuera nos cobraban $1,000 por un balón. El sistema sanitario, que ya estaba sobrecargado, ahora no se da abasto. El hospital es nuevo, pero definitivamente hay problemas. Nos dijeron que ese hospital iba a cubrir todas nuestras necesidades, pero no es cierto. Muchos de los servicios que estaban incluidos en la planificación de la PPP no se prestan. Por ejemplo, mi prima necesitaba de una cesárea y tuvo que ir a otro sitio, fuera del Callao. Muchas veces no hay medicinas ni equipos y tampoco suficiente personal médico. A veces tenemos que pagar por cosas que deberían ser gratuitas. El personal médico ni siquiera puede cubrir los costos de su trabajo. Necesitan gasolina para las motos del centro de salud para poder hacer visitas a domicilio a los pacientes. Y su única alternativa es cobrarnos. ¿Cómo pueden trabajar bien en esas condiciones? El personal sanitario está agotado. Hacen turnos partidos, les pagan poco, pero me merezco un servicio mejor. Estoy pagando por eso. Lo siento, señorita, pero no tenemos el equipo para hacer la mamografía. Podemos transferirla a otro hospital de la red. Pero ese otro hospital es muy lejos de aquí. Las APP deberían ofrecerme servicios de calidad y cerca de mi casa. En nuestra comunidad intentamos mejorar las condiciones de los puestos de salud para ampliar la cobertura. Recogemos información sobre los casos y luego las ONG y personas aliadas dentro del Estado nos ayudan a difundirla en reuniones oficiales. Es un reto, pero tenemos que hacer algo. Muchos de nosotros creemos que lo mejor es reforzar el sistema sanitario público. Los servicios de las APP cuestan al gobierno mucho más que las clínicas y hospitales públicos. La verdad es que a las empresas no les importa nuestra salud, solo les importa su beneficio. Entonces, ¿por qué el gobierno permite que esto ocurra? Los informes muestran que la APP ni siquiera cumple sus propias normas mínimas de prestación de servicios, normas que son inferiores a las establecidas por el Régimen Nacional de Seguros. Y sin embargo, la empresa no fue sancionada. ¿Dónde está la responsabilidad? No queremos un trato desigual. No queremos acuerdos que se lleven todo el dinero prestando un mal servicio. Queremos una salud pública que atienda todas nuestras necesidades. Queremos una cobertura de salud universal, gratuita, accesible y de calidad.